Inicialmente nosotros presentamos 52, después 68 objeciones a lo que llamamos las capitulaciones del gobierno Santos a la FARC. Ha habido una respuesta del gobierno Santos a través del doctor de la Calle, que nosotros no compartimos, no son satisfactorias, y entonces hoy hay una réplica a esas respuestas, para lo cual escuchamos a nuestro coordinador, el doctor Alfredo Rangel. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Efectivamente, las respuestas del doctor Humberto de la Calle nos parecen absolutamente insatisfactorias y superficiales y elusivas sobre los temas de fondo, las objeciones de fondo que ha hecho el Centro Democrático en torno a los acuerdos parciales publicados de los diálogos de La Habana. En primer lugar, seguimos insistiendo en que no es conveniente y es absolutamente rechazable el que el gobierno nacional esté negociando la agenda del país con un grupo terrorista. Nos parece que eso es algo absolutamente repudiable. Ese grupo es ilegítimo desde el punto de vista político, es absolutamente falto de representación desde el punto de vista social. Las principales réplicas son las siguientes. Con respecto al tema de las armas, en el documento que les estamos entregando tenemos una cantidad de citas de documentos de las FARC en las cuales insisten desde tiempo atrás que no van a entregar las armas. No habrá entrega de armas por parte de las FARC. La dejación de armas de las que hablan ellos significa que las van a dejar de usar, pero que no las van a entregar. Eso nos pone en el camino de una paz armada, insistimos. Habrá una paz armada en el país porque las FARC insisten en que solamente después de que se cumplan a cabalidad todos los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional en estos diálogos de paz, se cumplan todos los compromisos de los acuerdos, habría una dejación, que no entrega, de las armas. Así que estimamos que estos diálogos de paz son absolutamente inconvenientes, inconducentes, si el gobierno nacional de entrada no aclara de manera absolutamente diáfana que en el momento de la firma de un acuerdo de paz habrá una entrega de armas por parte de la guerrilla de las FARC. El Centro Democrático exige claridad absoluta en que debe haber una entrega de armas por parte de la FARC en el momento de la firma de un eventual acuerdo de paz. En el tema del narcotráfico, consideramos que el gobierno nacional está abriéndole paso a la legalización de los cultivos de coca y a la multiplicación de esos cultivos de coca a lo largo y ancho del país. En los acuerdos de La Habana se establece de manera diáfana que habrá una renuncia por parte del Estado a la acción penal contra los cocaleros y de igual manera habrá una extinción de la pena para quienes cultiven la coca. Eso abre el camino, insisto, para la legalización de los cultivos y su multiplicación. Adicionalmente, por si fuera poco, el documento sobre el narcotráfico firmado por la FARC y el gobierno nacional le abre paso a la no extradición de los guerrilleros, de los miembros de este grupo terrorista vinculados con el narcotráfico, que son la inmensa mayoría de frentes. En el documento se establece que este delito del narcotráfico estaría conexo con el delito político, que las relaciones de las FARC con el narcotráfico se estuvieron haciendo durante todo este tiempo en función de la confrontación armada, lo que abre camino en función de la rebelión. En función de la rebelión contra el Estado, y por consiguiente se abre camino a que se considere el narcotráfico como un delito conexo al delito político y por tanto cobijaría, protegería eventualmente a los terroristas frente a las solicitudes de extradición por parte del gobierno norteamericano. Igualmente, insistimos
en que hay en el gobierno nacional una especie de limbo legislativo o tregua legislativa, como la llaman las FARC, porque muchos temas de la vida nacional están siendo aplazados hasta tanto no haya un acuerdo con las FARC. Bueno, en primer lugar hay que decir que el gobierno no ha presentado todavía el plan de desarrollo rural, la ley del plan de desarrollo rural que prometió al comienzo de su primera administración y que aún todavía no ha sido presentado, seguramente a la espera de llegar a un acuerdo definitivo con la FARC en estos temas agrarios. Pero también hay temas de gran urgencia nacional, una reforma electoral que según los documentos de La Habana se va a aplazar hasta después de la firma de un acuerdo de paz. No habría entonces una reforma electoral que está pidiendo a gritos el pueblo colombiano para darle mayor transparencia y mayor legitimidad al sistema electoral. Y otro tema, el estatuto de la oposición. Claramente se dice ahí que solamente después de la firma de los acuerdos de paz se negociaría un acuerdo, un estatuto de la oposición con los terroristas de la FARC y con los partidos de la democracia. Nosotros exigimos que ese estatuto de la oposición es una urgencia y que debería discutirse inmediatamente con los partidos de la democracia y no estar a la espera de la opinión de los grupos terroristas sobre este particular. De igual manera insistimos ante el gobierno nacional que las zonas de reserva campesina son una estrategia de la FARC desde hace ya años. Citamos en el documento que les estamos entregando muchas comunicaciones de la FARC, incluso de Manuel Marulanda a tiro fijo, donde se establece que las zonas de reserva campesina hay que utilizarlas como zonas de retaguardia estratégica, como zonas de fortalecimiento territorial, como sitios de tránsito, como sitios de fortalecimiento en sus planes de expansión territorial, sobre todo en las zonas de reserva campesina que están cercanas a las fronteras del país. Estas no son las ingenuas o inanes, inofensivas iniciativas comunitarias que se presentan en los documentos de La Habana, sino son el desarrollo de toda una estrategia de expansión y de control territorial por parte de este grupo terrorista. Estas serían entonces nuestras principales réplicas a las respuestas que dio el doctor Humberto de la Calle, que insisto, consideramos absolutamente superficiales e insatisfactorias. Yo quisiera agregar estos comentarios. Si quiere, Alfredo, me permite ahí. El campo colombiano estuvo muy maltratado por el narcoterrorismo guerrillero y paramilitar. Tuvo 8 años de incipiente recuperación. Y cuando empezaba a recuperarse vuelve la violencia que hoy se siente en tantas zonas del país y la amenaza de este acuerdo con el terrorismo. Se ha dicho que las normas, los acuerdos ya estaban en las normas. Veamos, por ejemplo, extinción de dominio, expropiación. Una cosa es la extinción de dominio para arrebatarle la tierra al narcotráfico, al terrorismo, a los despojadores. Otra cosa es la extinción de dominio para permitir que, de acuerdo con la FARC, como está en estos textos, se defina cuál es la tierra que está indebidamente explotada por un propietario legítimo para proceder a confiscarla o a expropiarla. Una cosa es que el Estado expropie una faja de tierra para darle paso a una obra pública, y otra cosa es que entre a negociar la pretensión de la FARC, que está en sus documentos, de expropiar 20 millones de hectáreas sin detenerse. ¿Quién es el usurpador? ¿Quién es el narcotraficante? ¿Quién es el despojador? Para establecer la diferencia con la gente honesta del campo. Que las zonas de reserva campesina están en la ley, es verdad. Pero por sus problemas durante 8 años no se aprobaron zonas de reserva campesina. ¿Por qué? Porque no han reivindicado a los campesinos y se han servido para crear emporios de paz. Como lo ha dicho el doctor Rangel, FARC en todos sus comunicados, ha expresado que la zona de reserva campesina la requiere para su expansión. Una política de apoyo a los campesinos no requiere crearle unos imperios a la FARC
a través de las zonas de reserva campesina. Hay un tema muy grave, un discurso comunitario semejante al de Chávez de los 90, al de Castro de los 50, que el gobierno acepte en estos acuerdos. Busca sustituir toda la institucionalidad que por acuerdos con las comunidades. Entonces, la palabra comunidad la utiliza el terrorismo como su máscara, como su mampara. Se esconde detrás de la noble palabra comunidad. Y justamente en nombre de derribar las instituciones democráticas o pretexto de entregar poder a las comunidades, así acabó Castro con el sector agropecuario cubano, así acabó Chávez con el sector agropecuario venezolano. Y aquí hay sectores de la industria, del comercio, el sector financiero, muy tranquilos con este acuerdo. Empiezan por la tierra, pero el terrorismo no tiene límites. Y mire, doctor Alfredo, de lo único que no se habla para el fondo de tierras, aquí no hay límites para expropiar a la gente honesta del campo. Eso sí, ni se menciona la obligación que debería exigirse de la FARC de entregar el 1.000.000 de hectáreas que le han usurpado a los colombianos. Diría yo algo final. Si no, es que el Centro Democrático se opone a la paz. Ese es el caballito batalla, que saboteadores de la paz. Yo le pregunto a los colombianos, les pido que reflexionen sobre esto. ¿Cómo así que la agenda nacional se está negociando con un grupo terrorista que estaba bastante diezmado y que tiene personas como estas? Henry Castellano Romaño, condenado a 118 años de prisión por homicidios, secuestros, extorsión, entre otros delitos, conocido como el creador de las pescas milagrosas. Este señor es hoy uno de los interlocutores del gobierno de un país democrático para negociar la agenda nacional. Yo le planteo a los colombianos lo siguiente: una agenda nacional negociada con el terrorismo, con los secuestradores, con los creadores de las pescas milagrosas, para frenar la economía colombiana, para destruir el campo colombiano. Una agenda nacional en esas condiciones lo que hace es afectar severamente la democracia. Por eso nosotros decimos que estos son unos acuerdos de capitulaciones de la democracia ante el terrorismo. Y tenemos que insistir ante el país en estas objeciones. Perfecto. En el Centro Democrático le recomendamos que conozca al enemigo. Primero, que sepa qué es el enemigo, y segundo, que lo conozca. Nos asombró el trabajo de leer más de 1.500 documentos de las FARC donde no hay una sola expresión de paz ni una sola expresión de voluntad de desmovilización, incluyendo expresiones contrarias. Y nos da el temor seriamente fundado de que de la calle no conoce sus documentos de las FARC.